Olá, graça e paz. Este é o programa Texto e Contexto, programa da TV Viva Promessa, em donde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton. É uma alegria tê-lo por aqui. Estamos começando no programa de hoje uma nova temporada do programa Texto e Contexto. Vamos falar sobre alguns textos complejos durante os lunes deste mês. E para começar esta nova temporada do programa, hablaremos sobre o texto de Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31, texto que apresenta a parábola del rico e Lázaro. Pero antes de que hablemos sobre este texto, sobre esta parábola, me gostaria desafiar-te a compartilhar o link de este programa. Comparta para que mais pessoas sejam alcançadas, mais pessoas sejam bendecidas com o programa Texto e Contexto, com o contenido que é generado em nossas programações. Empecemos. Queria primeiramente, se tem condições de acceder a tu Bíblia física ou tu teléfono, enfim, para hacer a leitura deste texto, a leitura desta parábola de Lucas, capítulo 16, que é a base para este nosso primeiro programa sobre textos complejos. Esta parábola dice lo siguiente: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caía de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tiene, óiganlos. Y él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham les dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Muy bien, esta es más una de las parábolas que Jesús tenía costumbre de hacer durante su ministerio. Jesús contó muchas parábolas durante su ministerio. Hay un texto en el Evangelio de Marcos que dice: con muchas parábolas Jesús enseñaba el reino de Dios. Incluso dijo que él nada decía, nada enseñaba, sino por medio de parábolas. Entonces a Jesús le gusta contar historias para ilustrar suas ensinanças, para deixar claro lo que ele ensinava e comunicava a las personas. Entender que é uma parábola é importante para compreender nosso estudo de hoje, para a proposta do estudo de hoje. Para interpretar este texto de Lucas capítulo 15, necessitamos ter o entendimento correto de lo que é uma parábola, que se pode considerar uma parábola. Então, é importante saber, em um primeiro momento, que a palavra grega parábola ou parabolé significa literalmente comparação ou lançar para o lado. Si tomas la palabra griega parabolé y las dos palabras que forman esta palabra, tendremos literalmente
esta ideia al lado, lançar al lado, tirar hacia el lado, porque é exatamente esto lo que la parábola hace. La persona está ministrando una enseñanza a su grupo de oyentes y esta quiere ilustrar su enseñanza. Entonces lo que haces es tirar hacia el lado. Ella abre como si abriera una ventana para ilustrar aquello que está enseñando. Esto es la parábola, es abrir una ventana al lado. Entonces contas una historia. Terminado de contar la historia, vuelve a la enseñanza central. Entonces extrae aquí la verdad central y retomas a la enseñanza que estaba ministrando. Entonces Jesús era mestre en hacer esto, era mestre en tirar hacia el lado y abrir ventanas, contar historias que ilustraban su enseñanza. Entonces la parábola es ese tipo de narración, poner al lado de una cierta verdad espiritual para fines de comparación. La parábola contiene una verdad central. Todos los detalles de una parábola siempre van a corroborar para dilucidar esta verdad central. Jamás interprete uma parábola examinando, buscando significados escondidos em cada detalhe, porque ela tem uma verdade central. Se te preocupas com todos os detalhes, acaba perdendo a verdade central da parábola ou interpretando de uma forma incorreta a parábola. No olvidemos, el texto en cuestión es una parábola. Además, es una parábola que está dentro de una parte del Evangelio de Lucas en donde Jesús viene contando parábolas. Ele viene contando parábolas. Ele contou a parábola de la oveja perdida, contou a parábola de la dracma perdida, e aqui destaquei estas três parábolas que são um pouco maiores en los capítulos 15 y 16 de Lucas. La parábola de los dos hijos, o como es más conocida, la parábola del hijo pródigo, la parábola del mayordomo astuto y la parábola del rico y Lázaro. Son muchas parábolas que tenemos en estos dos capítulos del Evangelio de Lucas. Son varias historias que Jesús decidió contar para dilucidar as ensinanças que ele estava ministrando para as pessoas aqui. Muito provavelmente, as ensinanças que ele estava ministrando aqui era um grupo de religiosos, entre os fariseus. É possível perceber por el contexto de estas parábolas que Jesus está conversando com os fariseus e Jesus está dirigindo estas ensinanças presentes en estas parábolas para os fariseus. Esto es verdad en lo que dice a respeito de las parábolas de Lucas 15 y también es verdad en lo que dice a respeito de las parábolas presentes en Lucas capítulo 16. El contenido de la parábola del rico y Lázaro aparentemente hacía parte de historias que eran contadas en aquella época del Señor Jesús. Estos términos usados que aparecen en esta parábola, ejemplo, la expresión en el seno de Abraham, hacía parte de aquello que era enseñado en la época de Jesús. Incluso, isso estava presente en el propio Talmud. Entonces, Jesús provavelmente utiliza uma história que era contada em sua época para dilucidar uma ensinança, para enseñar uma verdade. É importante recordar que estamos delante de uma parábola e não de um hecho que realmente haya passado. A parábola de los dos hijos, a parábola del hijo pródigo mesmo, muita gente pensa que se trata de uma história real. Jesus estava contando uma parábola. Ele criou uma história para dilucidar uma verdade. Assim, temos aqui também uma história recorrente por achar, pero não é uma história que realmente aconteceu. Foi uma história criada para dilucidar uma verdade. E que verdade é esta? Como interpretar a verdade presente na parábola ou na história, que esta parábola de Lucas capítulo 16? Bueno, primeiro, ¿por que este é um texto de difícil interpretação? Porque muitos utilizam esse texto de Lucas 16, esta parábola de rico e Lázaro, para enseñar
supuestas verdades sobre a vida en el más allá, sobre la vida después de la muerte. Mucha gente utiliza esta parábola exatamente para isso. Utiliza essa parábola para dizer que existe vida consciente luego de la muerte. Dizem que depois de la muerte, seres humanos vão para outra dimensão, assim como em la parábola, el rico de la parábola foi para el Hades para ser atormentado, e el pobre de la parábola, Lázaro, foi para el seno de Abraão, foi para os braços de Abraão, para um lugar de descanso, es decir, para o cielo. Então, muitos utilizam esta parábola para dizer que existe vida luego de la muerte, que os seres humanos muerem e vão para outra dimensão, ou estão sendo torturados em Hades, ou seja, o inferno, ou estão desfrutando de las delícias do seno de Abraão, em um lugar de delícias, no paraíso. Então, estas são algumas ensinanças que são extraídas à luz da leitura desta parábola. Muita gente que defende a existência de um inferno de fuego. Um dos principais textos é este. Pode notar se já viste a alguém defendendo a existência de um inferno de fuego presente. É muito provável que a pessoa utilize a parábola de Rico e de Lázaro para tentar provar e convencer-te que existe o inferno de fuego en el presente, hoje, em outro lugar, em outra dimensão, em lo que as almas de aqueles que morreram sem Cristo estão sendo torturadas, estão sendo atormentadas, neste lugar de sofrimento. Pero, de verdade, esta parábola pode ser interpretada dessa maneira? De verdade que esta parábola pode ser interpretada para defender a existência do inferno como um lugar de tormento, como um lugar de pessoas sofrendo constantemente dia e noite? Bueno, nós entendemos que não. Entendemos que utilizar esta parábola desta maneira é usá-la de forma ilegítima. É ir mais allá de lo que a Bíblia Sagrada ensina. É ir mais allá de la doutrina de Cristo, como disse o apóstolo Juan em uma de suas cartas. Então, por que não devemos concordar com esta interpretação extraída desta parábola? Primeiro, interpretar estas parábolas de forma literal, nem utilizá-las para formular doutrinas. Parábolas são escritas para expressar uma verdade. Tomar os detalhes de uma parábola para formular uma doutrina é algo um tanto temerário, algo um tanto peligroso. Não devemos concordar nem fazer isto com esta parábola, nem com qualquer outra parábola da Escritura Sagrada, porque a parábola contém uma verdade central e se tem algum detalhe aí é para dilucidar essa verdade central. Existem vários estudiosos, incluso vários teólogos, que concordam que esta parábola não poderia ser utilizada para ensinar nada sobre o estado de los muertos. Led, por exemplo, disse que esta história era provavelmente uma parábola de uso recorrente no pensamento judaico e não tem intenção de ensinar coisa alguma sobre o estado de los muertos. Además de ele, outro teólogo conhecido em Brasil, Russell Shedd, em uma nota de pé de página, disse que esta parábola não deve ser interpretada como fuente de informação sobre a vida em mais allá. O Dr. William Smith disse que é impossível afirmar uma prova de uma importante doutrina teológica em um passagem que é abundante em metáforas judaicas. Então, todos estes, ao mínimo, dizem que esta parábola não poderia ser uma base para fundamentar uma doutrina sobre a vida depois da morte. Para encontrar informação sobre o que passa com uma pessoa luego de la muerte. Porque é uma parábola, porque está llena de metáforas judaicas. Então, seria
complicado hacer esto. Además, una interpretación literal de esta parábola, ella nos llevaría a doutrinas muy extrañas. Quizás por eso estos teólogos que citamos aquí, que son teólogos que creen en la inmortalidad del alma, pero dicen que esta parábola no puede ser utilizada para defender vida después de la muerte, o este estado intermediário, porque se llevada literalmente al pie de la letra, esta parábola tendría enseñanzas bastante raras que ni siquiera estos mismos aprueban. A la luz de lo que esta parábola dice, cielo e infierno son muy cercanos porque temos personas que estão em infierno, em el Hades, lugar de tormento e sofrimento, personas que estão no cielo, en el seno de Abraão, estão conversando. Então, é possível que alguém no inferno converse com alguém no céu. É tão próximo que é possível escuchar um do outro. Então, o céu e o inferno seriam lugares muito próximos um do outro. Temos também, em la parábola, alma sentindo-se. Como assim? Alma sentindo-se? Porque uma das coisas que o rico de la parábola pide a Abraão quando começa a falar com ele é que Abraão tenha misericórdia de ele e que le mande a Lázaro, que morre na ponta de seu dedo na água, e refresque sua língua, porque ele está sofrendo muito naquele fogo. Então, ele está querendo agir uma gota de água, um pouco de água para refrescá-lo de aquele sofrimento. Isto já é um tanto quanto estranho. Como alguém que está sendo queimado no fogo, alguém que está sofrendo, atormentado no fogo, esteja conversando e tenha esta impressão de que um pouco de água em sua língua lo vai refrescar. Que é uma gota de água na língua de quem está sofrendo, quem está sendo queimado no fogo? Quem está no céu pode ajudar quem está no inferno? Esta seria outra ensinança se interpretada de maneira literal esta parábola, porque uma pessoa que está no inferno está pedindo ajuda para quem está no céu. As crenças populares de los judíos estavam corretas. Como dicho, estas eram histórias contadas em la época de Jesús por los judíos. Incluso en essas crenças populares, quem está em la puerta del cielo é o próprio Abraão. Por isso, o próprio nome é o seno de Abraão. É o padre de la nación. Deus começou o pueblo de Israel a partir de Abraão. Allá em Gênesis capítulo 12. Então, há apreço muito grande por el nome de Abraão. E se diz que Abraão estaria em la puerta del cielo, del paraíso, recebendo todos aqueles que foram salvos por Deus. Então, será mesmo que em la puerta del cielo tendremos Abraão recebendo las personas? Abraão seria uma espécie de mediador? É curioso porque a pessoa está no inferno e está pedindo ajuda a Abraão para Abraão fazer a mediação, conversar com Lázaro e pedir-lhe que ajude a rico que está em Hades. Então, veja que coisa mais estranha. ¿Dónde a Bíblia Sagrada ensina uma coisa destas? ¿Dónde que a Bíblia Sagrada ensina que Abraão está em la puerta del cielo? Que há comunicação entre inferno e cielo? Que existe o inferno de fuego en el presente? Que tu puedes contar com a ajuda e com a mediação de Abraão para ter algum tipo de ajuda se vas ao inferno? Uma outra coisa que esta parábola poderia sugerir, se interpretada literalmente, como muitos lo querem fazer, é que muertos podem interferir em la vida de los que estão vivos. Porque, vea, o rico pide a Abraão para que alguém avise: eu suplico, padre Abraão,
que mande a Lázaro a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos. Deja que él les avise para que ellos no vengan para este lugar de tormento. Entonces, ¿los muertos pueden interferir en la vida de los que están vivos? Entonces, ¿cómo este rico está pidiendo para que Lázaro, alguien que se entiende que ya murió, para que vuelva, se comunique con las personas que aún están vivas? Para que el futuro de ellas cambie. Entonces, es extraño, muy raro si la interpretamos literalmente. ¿Dónde las escrituras sagradas defienden esa idea de que muertos se comunican con los vivos? ¿De que muertos pueden dar aviso para aquellos que están vivos? ¿Ah? Y otra, una persona puede ser salva por el simple hecho de ser pobre, porque a la luz de la parábola parece que el pobre Lázaro fue salvo por el simple hecho de ser pobre. Abraham dice al rico: mira, Lázaro sufrió por toda su vida. Lázaro fue pobre la vida toda. Durante toda su vida recibiste cosas buenas y Lázaro solo sufrió. Ahora que ele sea consolado y que tú sufras un poco. Entonces, la vida en la tierra tuviste riquezas, tenías cosas buenas, pero Lázaro tenía cosas malas. Ahora es su vez de Lázaro recibir cosas buenas y tú sufrir un poco. Entonces así parece que Lázaro está allí por el simple hecho, durante su vida en la tierra, él fue pobre, entonces ahora el rico tiene que sufrir un poco. Entonces, la persona está en el cielo por el hecho de ser pobre. Entonces, el contrario, de repente podría ser verdadero también. Aquellos que disfrutaron de cosas buenas en la tierra van para el infierno, ser atormentadas por el simple hecho de ser ricos. Vea, tanto de doctrinas raras y complicadas que la gente puede acabar extrayendo de esta parábola, caer en la trampa de interpretar, de leer esta parábola de manera literal y decir que ella tiene que ser interpretada al pie de la letra, como muchos hacen para defender la existencia de un infierno de fuego presente. Entonces, no se debe hacer esto. Además, no podemos pasar por alto las reglas hermenéuticas. La Biblia explica la Biblia. Esta es una regla hermenéutica importante. La Biblia explica la Biblia. Si tenemos dudas sobre algún texto de las Sagradas Escrituras, tenemos que buscar información sobre ese texto para dilucidar la interpretación de ese texto en la Santa Biblia misma. Entonces, hay otros textos de las Escrituras que tratan sobre este tema y que pueden tirar luz sobre este y ayudar a tener una mejor comprensión al respecto de este tema. Ese es el ejercicio que tenemos que hacer. Todo explica la parte, no la parte explica el todo. No puedo interpretar toda la Escritura a la luz de un único texto. Yo necesito leer toda la Escritura y toda la Escritura darme un subsidio para interpretar esta parte, para interpretar essa parte da Bíblia Sagrada. Então, que toda a Escritura diz sobre a vida depois da morte, o estado intermediário, a Bíblia como um todo ensina um estado de intermediário consciente? Não, a Bíblia Sagrada não ensina um estado intermediário consciente. De acordo com a Bíblia Sagrada, as pessoas que morreram estão dormindo, estão em um estado de inconsciência e permanecerão allí nesse estado sem fazer projetos, sin intenciones. Ellas quedarán en este estado hasta el día del retorno del Señor Jesús. Es cuando resucitarán en lo caso de los salvos. Los impíos seguirán en ese estado hasta después del milenio, cuando resucitarán también. Pero ambas resucitarán. Ellas solo serán despertadas de este sueño por el Señor Jesucristo. Entonces seguirán en ese estado intermediario que no es un estado de conciencia, mas de inconsciencia. Entonces esta parábola no puede estar enseñando una verdad que contraría toda la Escritura Sagrada. Es obvio, como yo dije, Jesús nos contó esa historia pensando en enseñar verdades sobre el estado intermediario.
sobre a vida en el más allá. Não foi essa a ideia do Senhor Jesus. Então, qual é a enseñança desta parábola? Como devemos interpretar Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31? ¿Cuál es la enseñanza de la parábola? Ya que es una parábola, no se puede utilizar para enseñar nada al respecto de la vida de más allá, sobre el estado intermediario, sobre la existencia del infierno. Entonces, ¿por qué Jesús contó esa parábola? ¿Cuál era el objetivo de Cristo al contar esta parábola? Entonces, textos bíblicos tienen que ser interpretados de acuerdo con su contexto. Esta es una regla de interpretación muy importante. Incluso esa regla que dio nombre a este programa, texto y contexto. Textos tienen que ser interpretados en su contexto. Entonces, ¿cuál es el contexto de Lucas capítulo 16? El contexto es que líderes gananciosos, líderes que son una cosa delante de los hombres, pero están perdidos delante de Dios, líderes que desprecian la palabra de Dios. Ese es el contexto de la parábola. Si miras los versículos que vienen antes de Lucas capítulo 16, 19, antes que Jesús conte esta parábola, mira lo que el texto dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Es imposible servir a Dios y al dinero. Solo puede tener un Señor. No se puede tener el dinero como Dios. ¿Y por qué Jesús dijo esto? El versículo 14 de Lucas capítulo 16 explica: los fariseos que amaban dinero, miren, los fariseos que amaban el dinero oyeron todo esto y se burlaban de Jesús. Y Jesús les dijo a los fariseos: ustedes son los que se justifican ante los ojos de Dios, pero Dios conoce vuestros corazones. Lo que es de mucho valor entre los hombres es abominación a los ojos de Dios. La ley y los profetas profetizaron hasta Juan. Desde entonces en adelante se explica la buena noticia del reino de Dios, y todos tratan de forzar vuestra entrada en él. Es más fácil que desaparezca el cielo y la tierra que caer de la ley el menor rastro. El que se divorcia de su mujer, se casa con otra mujer, comete adulterio, y el hombre que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Así que vea, Jesús está en este texto aquí. Jesús dijo que no debemos tener el dinero como nuestro Dios, y el texto dice que los fariseos tenían el dinero como su Dios. Los fariseos eran amadores del dinero, según lo que dice ese texto de la palabra de Dios. Mas exteriormente se justificaba ante los hombres. Parecían ser de otro modo ante los hombres, pero Dios, que conoce el corazón de los seres humanos, sabía que en el corazón de los fariseos había otro Dios, y en el corazón de aquellos hombres a quienes Jesús se dirige esta enseñanza hay otros dioses, que es el dinero. Son codiciosos, varos, y en el fondo no les importa la palabra de Dios. Jesús cita que la ley y los profetas de la Sagrada Escritura, cita a Juan como el último profeta de esta era de los profetas del Antiguo Testamento. Desde entonces comienza un tiempo nuevo, el mensaje del Señor Jesús, pero independiente, los cielos y la tierra pasarán, pero no se omitirá ni un ápice de la ley. La palabra sigue siendo válida. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque esos fariseos que son amadores del dinero, que tienen el dinero como Dios en su vida y que son codiciosos y que ante los hombres se presentan de otra manera, no les importa la palabra de Dios, no les importa la ley y los profetas, como lo que menciona la Sagrada Escritura. Jesús menciona el tema del divorcio precisamente porque muchos de ellos tenían una interpretación floja de la ley de Dios, y que decía que todo lo que hiciera la mujer que no le agradaba, su esposo ya era una excusa, para su esposo ya era una excusa, una razón para que se divorcie de su esposa. Entonces hubo muchos divorcios por una mala interpretación de las Sagradas Escrituras. Fue una forma de eludir lo que dice las Sagradas Escrituras. Entonces Jesús habla de esto, porque son codiciosos y no respetan las Sagradas Escrituras,
pero entre los hombres se presentan como buenas personas, ante los hombres son admirados. Así ven la parábola, y la parábola es exactamente sobre un hombre rico. Y este rico de la parábola es muy probablemente una figura de los fariseos. La parábola que cuenta Jesús es una historia para divertir sobre los riesgos de amar el dinero. Entonces tienes un rico que viste de fina púrpura, que vivía en el lujo todos los días. Quizás era admirado allí en la sociedad. Aparentemente, ningún pecado grave de este rico en la parábola se presenta aquí. ¿Cuál es el gran problema con este hombre rico en esta parábola, en esta historia? Aparentemente era un amante de dinero, era alguien codicioso como los fariseos. Entonces Jesús cuenta la historia de un rico que vive en lujo, que es indiferente a los que lo necesitan, a los que necesitan algo porque su corazón, el corazón de este hombre rico, son sus riquezas. Precisamente por eso Jesús cuenta esta historia. Darse cuenta de que la historia se desarrolla y al final de la historia contada por Jesús para enseñar una verdad, en la historia Abraham dijo: ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Y ahí termina así: si no escuchan a Moisés ni los profetas, tampoco se escucharán, aunque algunos resuciten de entre los muertos. ¿Se dio cuenta de la conexión? Jesús dijo que los fariseos eran amantes del dinero. Jesús habló sobre la ley y los profetas. Son codiciosos, no les importa la ley ni los profetas. Él cuenta una historia de un rico que vive en el lujo, que ignora a los necesitados y que no les importa la ley y los profetas. Ni él ni sus hermanos, ni él ni los de su familia, los que viven con él. Esta parábola es una advertencia a los fariseos que son avaros. Mientras tengamos la oportunidad, nos arrepintamos y creyamos en lo que dice el Evangelio del Reino de Dios, presente en la ley y los profetas, presente en las Escrituras Sagradas. Esta es la gran verdad que pretende mostrar esta parábola. Esta parábola pretende enseñar una verdad sobre el peligro de confiar en las riquezas, el peligro de desatender a lo que dice las Sagradas Escrituras, lo que nos enseña las Sagradas Escrituras. También puede ser que esta parábola todavía sea parte de la respuesta de Jesús a la crítica de los fariseos de comer con publicanos y pecadores. Allí, en el capítulo 15, están criticando a Jesús porque Jesús come con publicanos y pecadores. Y en respuesta, él narra la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida y de los hijos perdidos. Entonces, es muy posible que los publicanos y los pecadores puedan ser representados aquí, en esta parábola, por el mendigo mismo de la parábola. Son aquellos que, de hecho, están más cerca del Señor, y no el rico de la historia. Aquí, o en la parábola de los dos hijos, el hijo mayor, Jesús nos cuenta una serie de historias para demostrar que su misión es salvar a los pecadores, aquellos que necesitan de él. En la parábola de los hijos tienes el padre que está a la disposición para perdonar, que va en búsqueda, en dirección de aquel hijo, hace fiesta cuando él vuelve, el pastor hace fiesta cuando encontró su oveja, la mujer hace fiesta cuando encuentra su moneda, porque estos tres personajes representan a Jesús en su misión de salvar a los pecadores. Porque aparecen los fariseos cuestionando a Jesús por qué come con los pecadores. Cuenta las parábolas para mostrar: esta es mi misión. Vine a buscar a los pecadores. En la última parábola hay un hijo mayor que está molesto porque el padre está feliz porque este hijo perdido ha regresado, tal como lo estaban haciendo los fariseos, por lo que puede ser que las parábolas que vienen en la continuación, la parábola de rico y Lázaro, algunos también piensan de que
Quizás la verdad principal de esta parábola puede tener conexión con esta respuesta del Señor Jesús. Jesús continúa demostrando que los que están cerca del Señor son aquellos que hacen su voluntad, los que lo necesitan, los que lo buscan de todo su corazón. Bueno, caminamos hacia al final de esta nuestra charla, recordando la citación de Edward y Stott: si los creyentes son aquellos que están siendo salvos, hoi sozomenoi. La expresión griega que tenemos en el Nuevo Testamento, los impíos son aquellos que están pereciendo, hoi apolumenoi. Verifique los textos de 1 Corintios capítulo 1 verso 18, 2 Corintios 2 verso 15, capítulo 4 verso 3 y 2 Tesalonicenses 2 verso 10. Es difícil imaginar un proceso perpetuo de perecimiento. Así como los salvos serán definitivamente salvos, los que están padeciendo perecerán por completo. No van a estar quemándose eternamente. No creemos en esta idea de infierno de fuego en las que las personas quedan quemando por toda la eternidad. Peor que eso, ellos dejarán de existir para todo el siempre. Eso es un destino horrible. Esa no es una noticia que trae alegría. Es triste imaginar que alguien que amamos puede ser aniquilado para todo el siempre. Por eso insistimos a tal persona dejar de vivir para sí misma y comenzar a vivir para quien por ella murió y resucitó, para el Señor Jesús. Y ella haga eso lo más pronto posible, de atención a aquello que dice la ley y los profetas, como nos enseña la parábola de rico y de Lázaro. Luego de este texto, quiero orar contigo en este momento. Quiero que lleguemos delante de Dios y presentemos nuestra vida a Dios, a pesar de ser un estudio y que estamos en un intento de interpretar textos complejos, mas estamos hablando de la palabra de Dios y la palabra de Dios es autoridad para nuestras vidas. Entonces, por eso quería que orásemos delante de la enseñanza de este texto, pidiendo a Dios que nos ayude y nos bendiga en este sentido que fue presentado en esta parábola. ¿Puedes orar conmigo? Cierre tus ojos en donde estés y vamos a Dios en oración. Señor, estamos ante ti, te damos gracias por este tiempo de estudio en tu palabra y suplicamos a ti, Señor mi Dios, a la luz de lo que fue presentado por ti, Jesús, en esta parábola de rico y Lázaro, con base en este contexto de hombres que amaban más el dinero, que tenían el dinero como su Dios, que eran codiciosos, no se preocupaban por su palabra, que buscavam maneiras de escapar-se de sua palavra, Senhor. Ayúdanos a ser fieles a ti, Senhor, que nossa justificação, nossa fé venga de ti, que realmente vivamos para ti, para tomar em sério lo que dice tu palavra, tomando em sério lo que dice la Sagrada Escritura e que de hecho compreendamos que não há outro caminho sino poner al Senhor como Deus sobre nosso coração, que escudriñemos nosso coração nesta oportunidade para verificar, para averiguar se não há outra coisa ou persona reinando em lugar de Deus. Se é assim, que eliminemos a este falso Deus, tu solo al Senhor, nuestra oração, por la honra y gloria del nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, Dios bendiga su vida. Estamos llegando al final del programa Texto y Contexto. En la siguiente semana vamos a continuar con esta serie sobre la interpretación de textos complejos. En la siguiente semana vamos a hablar sobre 1 Timoteo 2, versículo 11 al 15, que habla sobre las mujeres tienen que aprender en silencio y no es permitido a las mujeres enseñen en la iglesia. Entonces vamos a hablar un poco sobre este texto aquí en la semana siguiente. Dios bendiga a vida y a tu familia. Continúe firme en los programas de la Viva Promesa, en la programación durante toda la semana. Y que Dios edifique, bendiga su vida y de tu familia hasta la siguiente semana.